Yo quisiera proponerte un tema sorprendente, pero que he estudiado muy bien y hasta lo publiqué en un libro hace años, y es que la religión es un invento del hombre. Yo quiero definir religión como los ritos, las ceremonias, las supersticiones que construimos para rendir culto al ser creador del universo. Y quiero sugerir, con la Biblia en la mano, que es un invento del hombre. O sea, la Biblia es un libro tremendo porque nos permite rastrear la historia del pensamiento religioso. Te voy a mostrar 5 cosas, 5 elementos centrales de la religión que se inventa el hombre y que Dios termina aceptando ese lenguaje, esa manera de acercarse a Él, pero sin que fuera su proyecto ideal. Mira cómo la Biblia describe el inicio de las ofrendas a Dios. O sea, ofrecer una ofrenda, un regalo a Dios para agradarle. Y aconteció, dice Génesis capítulo 4, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Por ahora no vamos a entrar en los pormenores de esta historia tan interesante. Solo quiero que veamos que fue una actitud espontánea de Adán de Caín y Abel. Dios no les dijo que ofrecieran sacrificios, que hicieran ofrendas. Ellos, mutuo propio, tomaron la iniciativa de hacer ofrenda, cada cual del área donde se desenvolvía. Luego, más adelante, vemos cómo la práctica de ofrecer ofrenda sigue con Noé, sigue con Abraham, y llega a ser una tradición, un lenguaje para comunicarse con Dios, pero si lo inventó el hombre, ese aspecto de la religión. Segundo lugar, la Biblia describe cómo surge el altar, y lo dice así en Génesis capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. O sea, Noé, en un momento de mayor desarrollo tecnológico, cuando ya se hacían edificios, porque luego hacen la Torre de Babel, que es una pirámide, Noé, yo leo que él, interpreto que él piensa, bueno, para ofrecer un sacrificio a Jehová, o sea, ya él ofrecía sacrificios, pero para hacerlo, vamos a hacerlo en un sitio limpio, bonito, elegante, como todas las cosas que yo hago. Entonces a él se le ocurrió que el sacrificio tenía que hacerse en un altar. Y con Noé comienza el altar, y a partir de Noé vamos a ver a Abraham que se mueve de un sitio a otro, y donde quiera que va, hace su altar. Pero Dios no les ha pedido que hagan un altar para adorarle. Eso surge espontáneamente de Noé. Y así se va construyendo la religión. O sea, ya tienen ofrenda, ya tienen un altar. El tercer paso es que necesitan un sacerdote. Miren lo que dice también en Génesis capítulo 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bueno, voy a resumir. Ustedes saben que Abraham aceptó la mediación de este sacerdote. O sea que fue dado como legítima la participación de este sacerdote. Así se introduce el sacerdocio. Dios no había ordenado que tuvieran sacerdote, pero Abraham aceptó la mediación de Melquisedec, rey de Salem. Incluso dice en el verso 18,
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí comenzó el diezmo. El diezmo comenzó espontáneamente. En algunos casos era un impuesto. En algunos casos era un impuesto. En otro caso era lo que cobraba el sacerdote, en la parte que le tocaba al sacerdote. Pero surge por iniciativa humana. Dios no se inventó el diezmo, sino que al ser humano se le ocurrió. Hay una práctica que no comenzó antes de Moisés, pero que fue también un invento humano, que es la circuncisión. Dios se la mandó a Abraham, pero oigan bien, cuando Dios se la manda ya existía esa práctica. O sea, no comenzó con Abraham. Dios tomó una práctica que estaba en la cultura de ese tiempo. Y Heródoto, el gran historiador judío, nos dice, y esto aparece en Wikipedia, que fueron los egipcios quienes practicaron por primera vez la circuncisión. De modo que ni siquiera la circuncisión fue una iniciativa de Dios, sino que la inventaron los seres humanos y Dios aceptó ese lenguaje, esa manera de comunicarse con Él. Finalmente, el ser humano se inventa el templo. Oigan bien que esto es impresionante, porque Dios le mandó a hacer un tabernáculo. Eso significa una tienda de campaña. Eso es colocar unos palos y unas tiendas encima, y ahí se hacía la reunión. Algo muy sencillo, y eso se podía transportar cuando se movían de un sitio a otro, y no tenía un alto costo. Era sostenible porque se podía fabricar con cosas del medio. Pero miren cómo lo dice el libro de Samuel, el inicio del templo. Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 2, oigan cómo dice David. Mira ahora, dice David, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, ahí en ese sencillo tabernáculo. Y entonces David le dice al profeta Natán, yo quiero construir un templo. No lo dice así, pero este es el sentido, como todos los pueblos alrededor tenían su templo. Dios no había mandado a construir templo. Dios no tenía interés en templo. Incluso cuando David le dice esto al profeta Natán, la reacción del profeta Natán a nombre de Dios fue negativa. Tú me has de edificar casa en la que yo more, dice Dios a través de Natán. O sea, al principio Dios rechazó la idea de templo según el libro de Segunda de Samuel. Y al final es cuando Dios dice, está bien, te voy a hacer tu templo. Te voy a hacer tu templo que tú necesitas, porque yo no lo necesito. Eso es una lectura que estoy haciendo. Pero mucha base en las escrituras para sostener eso. Dios no habita en templo hecho de manos humanas, ni tiene necesidad de todas esas cosas que se hacen en el templo. Esas cosas se hacen por necesidad del ser humano. De modo entonces que en la Biblia se muestra con precisión que el inicio de las ofrendas fue un acto espontáneo, que el inicio del altar fue un acto espontáneo del ser humano, que asimismo apareció el sacerdocio y el diezmo como un acto espontáneo del ser humano, que la circuncisión fue un invento del hombre y que lo mismo vemos con el templo, que fue iniciativa de David. De modo entonces que si estos son los elementos que se presentan en la religión, podemos decir que la religión es un invento del hombre.